Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de Descubriendo Canadá. Como ustedes saben, cada capítulo de estos interesantes conversatorios que tenemos, invitamos a latinoamericanas y latinoamericanos que viven ya en el país, en Canadá, que decidieron migrar por distintas razones y nos comparten a través de este espacio sus experiencias, sus vidas, sus desafíos, en lo que se encuentran esas recomendaciones que siempre son útiles de personas que ya están allá y que ya pasaron esta aventura de emigrar. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, se llama Mauricio Ospina. Mauricio es de nacionalidad colombiana, vive ya 30 años en Canadá, actualmente reside en la provincia de Ontario, en la ciudad de Toronto específicamente. Mauricio es consultor internacional para el gobierno de Ontario, es líder hispano en Canadá hace 21 años, sí, es realmente un activista por la comunidad hispana con bastantes años de experiencia. Es actor y protagonista de los hispanos a Canadá. Desde 1991 ha fundado 5 asociaciones de hispanos profesionales. Lidera el único programa nacional hispano que desde 1997 reconoce a los 10 hispanos de más influencia en Canadá. A la actualidad han seleccionado a 130 ganadores, 130 ganadores en este galardón. Entonces estamos con una persona que realmente conoce y ya es un canadiense más. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sergio, y felicidades y saludos a los radioescuchas. Gracias, no, te agradezco por tu tiempo, mi querido Mauricio, por haber aceptado nuestra invitación y nada, permitirnos a través de estos espacios que estamos generando con este podcast para que ustedes nos compartan esas vivencias que resultan muy interesantes. Mi querido Mauricio, en tu caso, bueno, yo siempre empiezo estos conversatorios consultándoles a las personas ¿por qué deciden migrar en tu vida? ¿En algún momento determinado decidiste, me voy de Colombia? Y claro, para tomar esa decisión hay razones que de alguna manera te llevan a tomar esa decisión. En tu caso, ¿cuáles fueron, mi querido Mauricio? Gracias, Sergio. Bueno, yo llegué a Canadá en 1991. Por ese tiempo, Colombia estaba pasando por una situación cívico-política bastante delicada de seguridad. Yo estaba estudiando odontología en otra ciudad, lejos de mi ciudad. Muy difícil entrar allá a la universidad, pero entré a estudiar odontología, pero a los 6 meses me tocó devolverme porque mataban muchos estudiantes, profesores, directivos, y básicamente perdí todo ese tiempo. Me regresé a mi ciudad a pintar, a cualquier tipo de trabajo que pudiera conseguir, porque no. Y decidí venir a Canadá bajo un programa de trabajador calificado, pero no profesional. Yo no tenía título universitario de ninguna manera, tenía únicamente un bachillerato. Y mi tía vino acá, ella me patrocinó, me ayudó en ese proceso, pero al llegar acá me di cuenta que yo pensé que hablaba francés y en absoluto nada, no hablaba cero inglés y un poquito de francés. Llegué a Ontario y me pasé 3 años y medio, casi 4 años limpiando pisos, literalmente. Y yo pensé, me voy a quedar toda la vida limpiando pisos, pero decidí yo mismo cambiar mi vida y eso lo puede uno hacer me di cuenta que todos tenemos esa capacidad si realmente, y hay técnicas al respecto. Cambié mi vida y por ende pues me convertí en lo que me quise convertir, logré todos los objetivos que tenía. Mi querido Mauricio, ¿de qué parte de Colombia eres tú? Zona cafetera. Perfecto. ¿Y decidiste emigrar a qué edad? Tenía 23 años cuando llegué a Canadá sin educación universitaria y sin inglés. 3 años, 4 años, casi 4 años limpiando pisos y pensé que me iba a quedar toda la vida así en Canadá, como uno de los demás que llegan a limpiar pisos. ¿Migraste solo? Llegué solo, los primeros años fueron bastante difíciles, naturalmente. Me acuerdo que terminaba a las 2 de la mañana, me demoraba 1 hora y media llegando a la casa y llegaba cansadísimo, pero un día sí, llegué solo. ¿Qué es lo...? Bueno, siempre el hecho de emigrar conlleva una cantidad de decisiones, de sacrificios sobre todo, ¿no? Porque uno se desprende de su país, de su familia, de sus amigos. En ese caso, y claro, y en tu caso, a los 23 años eres joven,
Cuando decides tomar esa decisión, tu familia, cómo influyó? ¿Qué pensó de tu decisión? Mi familia, naturalmente, que me apoyó, desafortunadamente, yo vengo de una familia de clase media, pero perdimos todo, absolutamente, nos quedamos casi que en la calle. Y entonces estábamos realmente buscando algún tipo de salida. Todos mis hermanos, con ayuda de diferentes miembros de la familia, lograron estudiar en la universidad, los que quisieron, todos. Pero yo no pude, me tocó devolverme de donde estaba estudiando odontología y pues me quedé en la casa con mi mamá prácticamente ayudándola, limpiando, haciendo lo que fuese, porque no teníamos plata, no teníamos nada que hacer. No, perfecto. Eh, y tu familia, el resto de tu familia hoy por hoy sigue en Colombia o algunos también decidieron acompañarte una vez que tú estuviste por allá a dar ese paso? Un hermano mío, ingeniero, él decidió después venirse para acá. Otros hermanos pensaron, pero pues nunca decidieron hacerlo. Ellos viven allá y pues hasta a la fecha hablamos al respecto, pero ellos están, pues, están tranquilos allá. Ah, perfecto. Cuando uno decide llegar a un nuevo país, hay una cantidad de cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Hay anécdotas siempre que uno guarda cuando uno toca o pisa otro país. En tu caso, ¿qué impresiones, las primeras impresiones cuando llegaste a ese país, a Canadá, te vinieron así, pero te llamaron mucho la atención? Me acuerdo bajando a las 7 de la noche en el aeropuerto de acá, Pearson, a las 7 de la noche, el 29 de septiembre de 1991, y diciéndome, yo acá voy a conquistar mis sueños. El problema es que no sabían cuáles eran mis sueños y mucho menos sabía cómo llegar. Con el paso de los años me he dado cuenta que hay técnicas que uno puede usar para eso. Y constantemente yo hago presentaciones como esta o en persona ante muchas personas hablando precisamente de eso, de cuáles, cómo desarrollar nuestros sueños y cómo implementarlos. Justamente vamos a hablar un poco más adelante de lo que haces y todas estas recomendaciones, mi querido Mauricio. ¿Decides llegar, también vives, cuando llegas a Toronto, vives solo o con algún familiar, en este caso la tía que habías mencionado? Llegué donde mi tía, estuve unos meses, pero resulta que llegué en la peor depresión de Canadá en 50 años. Una depresión que llegó justo cuando Canadá decidió ser parte del Tratado de Libre Comercio bajo la administración de Brian Mulroney y el empleo cayó por 3 años, 2 años y medio, alrededor del 12 al 14%. Entonces fue me tomé 5 meses en conseguir empleo y cuando lo conseguí de nuevo fue limpiando pisos y pensé que ahí me iba a quedar. Una de las características que creo que nos identifica a muchos de los latinoamericanos, en general a los latinos, es esa, esa, esa calidez humana, ese contacto físico, ese contacto de familia que necesitamos tener siempre. Nosotros creo que tenemos ese denominador común. Cuando llegas allá, ¿sientes que perdiste esto? ¿Te reencuentras con gente allá, latinoamericanos, en ese entonces? Porque estamos hablando de hace más de 20 años atrás. No sé si cuando en los noventas había ese flujo migratorio latinoamericano a Canadá, creo que no, no sé, y ahí nos vas a hablar tú. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? Pues llego acá y realmente no encuentro ningún calor latinoamericano con la excepción de mi tía y de mi prima. Han habido 5 olas migratorias latinoamericanas y yo llegué en la tercera y al principio de la tercera, y la cual era compuesta por profesionales, lo cual yo no lo era. Entonces no tenía ese sentido de afinidad y no habían muchos sitios hispanos, no habían muchas cosas latinoamericanas, latinas pasando acá, no lo había. De cierta manera yo las creé para profesionales y empresarios, pero culturales, estas cosas, habían algunas, pero no muchas. Entonces fue un choque. Ahora es más fácil, en ese entonces fue mucho más difícil, naturalmente. Y contando con eso, el hecho del desempleo tan fuerte. Entonces tenía necesidades financieras para conmigo mismo y con mi familia, con mi mamá en Colombia. Sin embargo, sigue siendo, hoy los latinoamericanos seguimos siendo una minoría, una de las minorías más pequeñas en Canadá, ¿no? Porque hay otras minorías como los indios, como los chinos, como los rusos también, europeos, y los latinoamericanos, siendo que estamos en el mismo continente, no hay ese flujo migratorio, porque claro,
No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos somos una minoría, pero bastante representativa. Tienes razón, Sergio. Estados Unidos es un buffer, una separación, no solamente física, pero sino también mental para muchos latinoamericanos que piensan en llegar a Estados Unidos y no a Canadá, porque es más lejos. Encima de eso, ser indocumentado, por ejemplo, tiene más sentido en Estados Unidos, hay mucho más apoyo, por decirlo así, que en Canadá. Acá tú llegas sin como documentado, estás en un problema tremendo. Entonces, sí, la comunidad hispana está compuesta por un poco más de 1 millón de personas que han llegado en 5 olas migratorias. Ya tenemos muchos, no muchos, algunos en la tercera generación. Pero sin lugar a dudas, los profesionales y los inmigrantes de esa ola migratoria, la última, es la más grande y es la que más impacto ha tenido en la sociedad canadiense. Perfecto. Bueno, y ahora creo que con el tema de la pandemia se está generando también unos movimientos migratorios acá en la región, efectivamente, porque la pandemia ha tenido muchas repercusiones a nivel de la región. Bueno, en general a nivel del mundo, pero siempre los latinoamericanos estamos más expuestos de alguna manera. En tu caso, mi querido Mauricio, hoy me imagino que constituiste tu familia, tienes hijos, ya son Tengo una canadienses niña, allá. sí, tengo una niña de 7 años, es el amor de mi vida naturalmente y vivo con otra niña pues, mi novia, vivimos juntos y tengo a mi hija y estoy feliz. O sea, la verdad que más adelante, si hay tiempo, te contaré. Yo tenía 32 objetivos y con técnicas que uno puede hacer, ya las hice todas, ya hice todos mis objetivos, el resto es un bono. Qué bueno, qué interesante. ¿Crees, en algún momento te has arrepentido de la decisión de emigrar a Canadá? Jamás, nunca, jamás, nunca. Ha sido la decisión más acertada que he tomado. Lo pruebo a uno como persona, uno aprende bastante. Yo aprendí bastante en ser yo mismo. Hoy me tiras en cualquier parte del mundo y me levanto gracias a eso, porque uno se da cuenta de las debilidades y cómo superarlas y toma ventaja de las fortalezas. Canadá se distingue, entre otros países, y por eso hablábamos antes de iniciar este conversatorio, este podcast. Se distingue mucho, yo coincidimos que es un país único en su clase, ¿no es cierto? De la manera como recibe a los migrantes, cómo tiene políticas implementadas para que el migrante se inserte en la sociedad rápidamente, para que pueda contribuir al desarrollo del país, en fin. Sin embargo, claro, también son muy cuidadosos en el tipo de migración que reciben. Cuidan mucho los detalles de la educación, de los idiomas, en fin. Eso hace que sea un país, de alguna manera, bastante educado, ¿no? De hecho, Canadá es el país con mayor clase educada en el mundo, ¿ya? Y de alguna manera esto también es competitivo, ¿no? Porque al momento de postular a temas laborales, tienes mucha gente igual de preparada o incluso más que preparada. En ese caso, ¿cómo has visto tú este tema ya para los latinoamericanos? ¿Los latinoamericanos somos competitivos en Canadá? Te tengo excelentes noticias y lo tengo de fuente directa, no estoy adivinando, no estoy haciendo alguna hipótesis, es confirmado por la Agencia de Estadísticas de Canadá, basado en 2 estudios que hicimos con la directora o el director y la directora subsecuente de la Agencia de Estadísticas de Canadá. Les pedimos que hicieran 2 estudios sobre la comunidad hispana y en ambos los resultados han sido contundentes. La comunidad latinoamericana hispanoparlante es la de mayor nivel educativo comparado con el grueso de la población canadiense. Mira tú, qué interesante. Ya sabes que yo te preguntaba esto porque yo tuve en mi vida la oportunidad de vivir en Francia, de hacer estudios en Francia. Y claro, cuando uno conversaba en ese entonces con los estudiantes en el colegio, en la universidad donde yo estaba, y les preguntaba si querían hacer una maestría, seguir un posgrado, etcétera, sabes que eran contentos con su licenciatura. Para ellos no tenían necesidad de más, ¿ya? Y yo hacía esta reflexión en ese entonces y decía, no, pues los latinoamericanos estamos
necesitamos cada día seguirnos preparando porque cada vez es más difícil, ¿no es cierto? Tenemos que esforzarnos más por salir y el tema de seguir estudiando era como que un requisito para poder tener un futuro mejor. Y claro, cuando tú te crías y te desarrollas en un país exactamente como Canadá o como los europeos que son desarrollados, sí, de repente con una licenciatura estás bien, no necesitas más, vives tranquilo, vives una vida cómoda. Y claro, yo decía, en Latinoamérica capaz que nosotros sí tenemos esa necesidad de seguir estudiando y que tal vez eso se refleja en lo que tú acabas de decir. Eso se refleja en lo que acabas tú de decir precisamente, lo que, sí, que yo dije, pero más allá, Canadá desde 1990 implementó una política más enfocada a migración con educación. Entonces, desde 1990, la última ola migratoria a Canadá, y es la por la cual se caracteriza nuestra comunidad, es la ola profesional, que empezó en 1990. El grueso de la migración de países hispanoparlantes son profesionales e inversionistas. Y Mira, entonces eso elevó el nivel de nuestra comunidad, no solo en la comparación contra otros grupos étnicos, sino también contra generaciones migratorias nuestras de antes. Entonces, es cierto, venimos de países donde la educación es bastante importante, pero acá Canadá quiso traer gente con muy buena educación y por ende le hemos levantado el nivel a la comunidad. ¿tú crees? Yo estoy convencido de que una de los factores que ha permitido a Canadá tener un país, por decirlo de alguna manera, estable, a pesar, digo a pesar entre comillas, que en el país conviven más de 200 etnias del mundo. Es decir, tienes una diversidad fantástica, enorme. Y claro, en muchos países el hecho simplemente de ser de la costa, de la sierra, de una región o de otra, ya te genera problemas, ¿no? Y Canadá ha logrado conformar una sociedad tan desarrollada que ha podido convivir, ¿no es cierto?, entre tantos pueblos habitando Canadá sin ningún problema o pocos, no sé, ¿cómo ves eso? Yo creo que la educación ha sido un factor importante porque llegas allá y te encuentras con gente educada de todo el mundo. Canadá le toca aceptar también a etnias de todas partes del mundo porque está de cierta manera isolada al norte de Norteamérica, en la última parte de Norteamérica. El 80% de lo que Canadá exporta se va para Estados Unidos y esa dependencia significa que es un poco negativa. Yo trabajo en comercio internacional con el gobierno y Perfecto. pues de eso. Estamos con la constante necesidad de buscar nuevos mercados. Ah, Y perfecto. al atraer migrantes de otras partes del mundo, Canadá también se alimenta de esos conocimientos, de personas que trabajan en empresas y en mercados que pueden empezar a desarrollar otros mercados exportadores. Entonces, eso le sirve a Canadá. Yo viajo a Estados Unidos con mucha frecuencia en mi trabajo y realmente de cierta manera me quedo impactado porque tú le hablas a un canadiense y lo que tú dices, Sergio, es totalmente cierto. Ellos hablan en términos generales que en Estados Unidos está todo el conocimiento que uno tiene que saber, son demasiado etnocentristas. Claro. En países como Canadá le toca a uno pensar un poquitico más afuera y decir, no, tenemos que mirar a otros mercados. Y esa es una gran diferencia fundamental. Qué interesante. Mauricio, tú decías hace un momento que llegas, te toca desarrollar como, ese es creo que es un paso casi que obligado para muchas personas que deciden establecerse en otro país, empezar desde abajo, ¿no? Es un empezar de cero. Tú limpias, en este caso, oficinas, haces actividades de limpieza durante algunos años y después, ¿cómo vas encontrando ese camino para lo que decides hacer? Porque tienes un currículum muy interesante. ¿Cuándo comienza? Veo que hay mucha gente que hace voluntariado, que inicia por ahí, que son actividades que en Canadá se reconocen bastante. Y tú has hecho un poco de todo y todavía lo sigues haciendo. ¿Cómo es tu desarrollo profesional allá? Pues mi desarrollo fue un poquito más difícil porque yo ni siquiera traía a educación postsecundaria. Solamente tenía un bachillerato y no tenía inglés. Entonces me tocó aprender. Yo solamente sabía
Me tomó 6 meses aprender a decir go ahead, la diferencia entre go ahead, you're welcome y I'm sorry. Esas 3 me tomó 6 meses. A veces caminaba en la calle y por error golpeaba a alguien en el hombro y en vez de decirles lo siento, I am sorry, les decía go ahead, porque no sabía. Y go ahead significa adelante, como péguenme otra vez. Entonces me pasaron muchos casos así. Y sí, 6 meses realmente aprendiendo la diferencia entre esas 3 frases fundamentales. Un día, a los 3 años, limpiando pisos, me di cuenta que yo no podía seguir ahí. Yo vengo de una familia con educación y dije, yo tengo que salir adelante y cambiar esto. Y eso está en uno. Entonces, le dije a alguien, una persona cercana a mí, que me ayudara. En ese momento no habían grupos como los existen hoy, grupos de apoyo, digamos. Y esa persona, con las mejores intenciones, pero sin ningún conocimiento al respecto, básicamente, me dijo, yo tengo un amigo que arregla televisores. ¿Usted por qué no se pone a arreglar televisores? Le va bien a mi amigo. Y pues me puse a estudiar, me metí a un college y recuerda que en nuestros países el que no sabe nada, por lo menos sabe arreglar un televisor. ¿Cierto? Tú me dices, yo lo arreglo, yo no sabe. Yo me metí, a los 6 meses me llamó el decano y me dijo, usted es el peor estudiante que yo he tenido en toda mi vida. Usted nunca se va a graduar, pero es su plata. Entonces, claro, la moral se me cayó al piso porque dije, ni para arreglar televisores sirvo. Pero eso sí, me di un año, 9 meses para ser exacto, para pensar realmente qué es lo que yo quiero hacer y eso es lo que voy a hacer. Y siendo un adolescente, yo leía mucho, leo mucho, y siempre estaba intrigado por cosas a nivel internacional. Y dije, yo voy a trabajar para un gobierno que representa a otro gobierno en otra parte del mundo. Eso es lo que voy a hacer. Y cuando pueda voy a ayudar a los que me pidan ayuda. Y no sabía cómo ayudar. Y eso es lo que yo hago hoy en día, trabajo en eso y ayudo a la gente de muchas maneras, pero fue realmente a todo el mundo, a ti, al que quiera emigrar, es realmente qué es lo que yo quiero hacer e ir a hacerlo. No hay otra técnica. Es haga realmente lo que usted siempre quiso hacer. A veces eso para el migrante significa cambiar totalmente. Afortunadamente los migrantes nuevos de latinoamericanos en su gran mayoría son ya profesionales, tienen experiencia y están haciendo lo que les gusta hacer. Entonces se insertan muy fácilmente. De pronto no hay el mismo nivel profesional, un poquito más abajo, pero se insertan fácilmente. Incluso siendo ingenieros, uno no tiene que tener una licencia para trabajar como ingeniero. No puede firmar como ingeniero, pero puede trabajar para una empresa de ingeniería, por ejemplo. Eso también, esto hablábamos también al inicio, antes de empezar el conversatorio, y un poco, Canadá te presta esas posibilidades. Es decir, que tú, como migrante, si tú decides irte a los Estados Unidos, por ejemplo, en muchos de los casos, si eres ingeniero y decides ir a hacer un poco a desarrollar la misma actividad en los Estados Unidos, capaz que no lo va a hacer nunca. Y creo que muchos no lo van a hacer nunca, ¿sí? Porque es un poco, los espacios son más cerrados para los migrantes en otros países. Sin embargo, en Canadá tienes por cómo funciona el sistema en Canadá, un migrante puede lograr llegar a hacer lo que le gusta y lo que tiene experiencia. Y muchas veces incluso hemos compartido con algunos latinoamericanos, el hecho de migrar a Canadá ha sido como un empezar de cero nuevamente. ¿Sabes qué? Lo que hacía en mi país no me gustó y acá decidí hacer algo desde cero con lo que me gustaba. Entonces hay una oportunidad en ambas vías, ¿no? Y encima de eso está el hecho de que realmente Canadá lleva años dándose cuenta de que tenemos que traer migración para mantener y crecer Canadá, el nivel de vida. De otra manera, estamos supeditados a perder lo que tenemos, ser parte del G7, por ejemplo, el nivel de vida. Entonces, por ejemplo, durante los últimos años, Canadá, el objetivo es traer mínimo 300,000 migrantes, apoyado por todas las provincias. Y en realidad ahora son 400,000 migrantes al año. Es un número bastante grande, bastante agresivo, considerando que Canadá no tiene una gran cantidad de personas. Y es porque hay una necesidad latente de gente que llegue a suplir las necesidades laborales. La tasa de desempleo está cayendo progresivamente, bastante fuerte a pesar de COVID, porque no dependemos, en Canadá el trabajo no es tanto del día a día, sino como en nuestros países, en los cuales el subempleo es altísimo, acá no existe subempleo.
Entonces hay una oportunidad latente. Eh, Mauricio, tú eres consultor internacional para el gobierno de Ontario. ¿Desde hace cuánto tiempo vienes haciendo esta actividad? Trabajando en comercio internacional, en sector privado o gobierno, más o menos 25 años. Con el gobierno llevo más o menos 20 años, porque he entrado y salido en comercio ¿Qué, internacional. qué actividades específicamente desarrollas en tu ámbito profesional como consultor de comercio internacional? Yo estoy a cargo de promover el sector de la tecnología de Ontario, la cual es la provincia más fuerte de Canadá, en Estados Unidos, el cual naturalmente es el mercado más grande del mundo. Estoy a cargo de promover la tecnología, software, el sector de manufactura de avanzada y el sector de automotriz. Perfecto. Tú de inicio siempre llegaste y viviste y te mantuviste en Toronto. Sí, llegué a Toronto, me quedé en Toronto y estoy encantado de vivir. Es la ciudad más fuerte, tiene más incidencia mundial. Conozco Canadá, naturalmente que he viajado y me encantan otras ciudades, pero Toronto es de enamorarse realmente. Bastantes oportunidades además. Eso te iba a consultar. Hay muchos latinoamericanos que al momento de emigrar no sabes a dónde emigrar. Y claro, tienes ciudades muy bonitas. Realmente Canadá, yo creo que no hay ciudad fea. Por lo menos he visto algunas postales, algunas cosas por el trabajo que venimos haciendo. Pero no, claro, y no sabes a qué ciudad llegar, ¿ya? Claro, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero en general Toronto, ¿qué lo caracteriza? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué te llama la atención aparte de lo económico y de la pujanza y el desarrollo que hay ahí en esa provincia? A ver, número uno, a nivel profesional, es que Toronto es la ciudad más diversa económicamente. Aquí encuentras desde aeroespacio, agricultura, software, telecomunicaciones, sector automotriz, manufactura. Acá está todo. Otras ciudades al otro lado, por ejemplo, al lado oeste de Canadá, perdón, ciudades como Vancouver, tienen eso, pero no lo tienen tan desarrollado. Por ejemplo, el sector de software está más enfocado en games, en juegos electrónicos, y hay un poquito de aeroespacio, pero no mucho. Al este de la ciudad, por ejemplo, es más cíclico económicamente. Es hermoso, pero es un poco más pobre y está enfocado mucho en el sector de la pesquería, por ejemplo. En ciudades como Calgary, por ejemplo, está bastante enfocado en el sector de petróleo Energético. y gas energético, exactamente. Y entonces los trabajos y la economía, por ende, tienden a enfocar en eso. Son zonas lindísimas, pero Quebec, por ejemplo, primero que todo tienes que hablar francés, y Quebec no es tan diversa, en particular Montreal, como Ontario, pero sí tiene sectores importantes también automotriz, aeroespacio y de software, también enfocado en game. En Toronto, de nuevo, repito, lo tiene todo y es la Perfecto. más grande. Eh, ¿cómo te llama a ti la atención? ¿Cómo te ha llamado la atención el hecho de vivir en una ciudad donde tienes gente de todo lado del mundo, de todo lado del planeta, de todos los rincones del planeta? Porque es interesante, ¿no? En lo particular lo encuentro muy encantador el hecho de cruzarte con gente de todo el mundo. En tu caso, ¿cómo ha sido vivir en estos espacios? Hace varios años estaba en Estados Unidos llevando una delegación comercial de empresarios y me hicieron una pregunta un poquito similar, y te la voy a responder, una cosa que nunca se me olvida. Muy cerca de donde yo vivo, cerca del centro de Toronto, ya no existe, pero había un restaurante que se llamaba, en toda una esquina importante, se llamaba Canadian Indo-Pakistani Chinese Restaurant. Y eso resume todo. Imagínate, Canadá es lo que los une. Indo-Pakistaní, los hindúes y los pakistaníes tienen una guerra de por años. Los chinos como lo quieras apreciar. Y entonces para mí me dice, eso es Canadá, allá nos la llevamos bien. Son cosas muy interesantes, ¿no? El hecho del respeto a las tradiciones, a las distintas culturas que cohabitan en el país.
y la gente entiende el respeto. Porque te digo esto, claro, en Latinoamérica tú sabes cómo somos, ¿no? La cultura del respeto no es que está muy presente en muchos ámbitos de la sociedad. Todo el tiempo tú ves cómo hay violencia, no se respeta, xenofobia, o a las minorías inclusive, si eres de la comunidad LGBT, etcétera, si eres de raza negra o afroamericana, en fin, lo que sea. Y claro, entras a un país como este donde hay, o se procura por lo menos el respeto a todas estas minorías. Es increíble lo que acabas de decir. Esta semana mi niña, tiene 8 años, me dice, hoy aprendí sobre Rosa Parks. A ella no la dejaban, era una activista negra y ella, me decía ella, a ella no la dejaban sentarse en los buses, le tenía que sentarse en la zona para los negros y eso me parece muy injusto, muy feo. Desde pequeño. Desde pequeños acá a los niños les enseñan eso. Nosotros no tenemos todavía, según me acuerdo, yo nunca tuve ese tipo de enseñanzas cívicas. Entonces acá es prevalente eso. Y yo fui uno de los que participó en esto, en lograr la declaración de octubre como el mes de la herencia hispana, hispanoparlante. Y hace varios meses llegó la comunicación de la escuela de mi niña donde decía, es el mes de la herencia hispana. Yo le decía, yo trabajé en eso. Pero interesantemente, cada mes o cuando sea, les llega a uno la comunicación de dice, este es el mes de la herencia negra o del mes de la herencia judía o hindú. Entonces, constantemente lo estamos bombardeando a uno con esos mensajes positivos de inclusión. Es importante. Mira qué interesante. Y en los colegios, en las escuelas, no sé, acostumbran a hacer algún tipo de evento respecto de estas avisos de fiestas o de celebraciones de distintas partes del mundo. Absolutamente, y no solamente se habla también de lo bonito, se habla también de lo feo. Se habla, por ejemplo, como te decía, hablan de Rosa Parks, activistas así. Yo quiero llevar activistas de mi comunidad así. Estoy trabajando en un programa para llevarlos a escuelas también a que hablen al respecto. Activistas de mi comunidad, gente que ha hecho cambios. Pero también hablan en las escuelas de las cosas feas que han pasado, del historial del historial feo que tiene Canadá también, y el cual incluye, por ejemplo, abusos contra la comunidad nativa de acá, en abusos de tratar de quitarle la identidad a las comunidades indígenas de acá. Y Canadá está empezando a reconocer, a trabajar fuertemente en eso. Desde pequeño le dicen a los niños que Canadá no ha sido perfecto, que tiene un pasado feo y que hay que cambiarlo. Sí, bueno. Hablando de activismo, tú eres un activista a tiempo completo, líder de varios programas para la comunidad hispana. Cuéntanos un poquito, mi querido Mauricio, ¿qué es el Programa Nacional Hispano? Pues en realidad hay varios. Y una corrección, ahora mencionabas uno de los programas que yo creé, le diste la fecha de 1997, corrección, y es mi culpa, creo. Es desde el 2007, existe. Perfecto. Es el único programa hispano a nivel nacional, se llama Los 10 hispanos de más influencia en Canadá. Y cada año reconocemos a 10 hispanos a lo largo y ancho de la comunidad de Canadá, del país, procedente de cualquier sector. Y no es el señor que vende más casas o el señor que vende más, o el más conocido, no, puede ser cualquiera, puede ser tú, puede ser yo. Son elegidos por la prensa canadiense, la prensa más importante, Global Mail, Toronto Star, Canadian Business. Además, son elegidos por los ganadores anteriores y es basado en qué ha hecho esta persona para hacer un cambio positivo en Canadá o en la comunidad nuestra o en el mundo. Entonces tenemos gente como el actual jefe de staff del primer ministro de Canadá. Él ha sido ministro federal, él es uno de los ganadores, o la única senadora del país, es de origen peruano precisamente, o el presidente de la Asociación de Oftalmología de Canadá, es mexicano precisamente. O el único investigador canadiense involucrado en la prueba de que hay agujeros negros en el mundo, es argentino, por ejemplo.
Entonces son ganadores a nivel pesado, incluso a nivel mundial. Hay sabios reconocidos a nivel mundial, 130 ganadores, cada año seleccionamos 10. En la 10ª edición, porque es anual y lo muevo a través del país, el secretario general de la OEA vino a dar los premios. Okay. Es a ese nivel, es a ese nivel. Y tú fuiste el fundador. Yo soy el fundador y el organizador. No lo he hecho por los últimos 2 años por COVID, porque me rehúso a hacerlo en línea. Ya estoy empezando a hacer la 14ª edición, probablemente la haga en Montreal, no estoy seguro, o en Vancouver, o en Toronto, o en Calgary, vamos a ver. Y a través de ese programa no es solamente que reconocemos, es además que la prensa canadiense ha escrito al respecto. Durante los Juegos Panamericanos del 2015 en Toronto fue la sede. En el National Post, el diario, uno de los diarios más importantes del país, le dedicó 2 o 3 páginas a la comunidad donde hablaba los Juegos Panamericanos, Tratado de Libre Comercio y estos premios que han elevado el nivel de la comunidad. Entonces nos eleva la imagen. Encima de eso, yo uso el programa y a los ganadores para hacer trabajo filantrópico. Hemos recaudado hasta $230,000 en becas para estudiantes hispanos. Entonces siempre ando buscando el ángulo de cómo puedo usarlos a ellos, usar siendo una palabra benévola, para que ayuden a la comunidad. Pero encima de eso pues, he tenido la suerte de haber creado otras 4 grupos, asociaciones, las únicas, las primeras en realidad asociaciones profesionales las creé yo, empezando en el 2001, y no solamente en Toronto, en varias ciudades. Entonces, sí, he ganado una experiencia, una sapiencia, una experiencia para realmente ayudar a la comunidad, de buscar espacios. Mi querido Mauricio, yo te felicito por tu trabajo. Realmente es digno de destacar y digno de socializar efectivamente trabajos de esta naturaleza. Sobre todo porque no sé si coincidas conmigo. A los latinoamericanos tenemos muchas cosas muy positivas, pero siento que a veces también hay cosas que nos separan. Más, yo te diría más de forma, ¿no? Es decir, cada quien quiere llevar el agua para su molino y no nos terminamos de unir. No sé si pasa en Canadá, pero mi visión siempre de latinoamericano o de los latinoamericanos es eso, que no logramos todavía consolidarnos como latinoamericanos, como una nación, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y claro, nos identificamos como latinoamericanos, pero en el rato de los ratos es difícil generar una conexión, una cohesión, un trabajo verdaderamente en equipo, etcétera. No sé cuál es tu visión al respecto. Estoy de acuerdo y en desacuerdo, totalmente por ambos lados. Totalmente en acuerdo que no nos unimos. Totalmente en desacuerdo en que sea una necesidad y es una utopía. Porque sí nos unimos con respecto a programas. Cuando uno hace un programa que la comunidad necesita, la comunidad está ahí. Entonces, por programas nos unimos. Pero hablar de que nos unamos de una manera práctica no es posible, porque venimos de diferentes vertientes socioeconómicas, a diferentes edades, con diferentes necesidades, unos son padres, otros no son, entonces, y de diferentes países y con diferentes razones para emigrar a Canadá. Unos vienen porque fueron perseguidos por un cierto grupo y otros porque fueron perseguidos por el otro grupo que los estaba persiguiendo, por ejemplo. Entonces, tratar de decir, vamos a juntarnos todos, es un sueño, es una utopía, no es factible. Lo que sí es factible y lo hemos logrado es unirnos a través de programas, sí. Y tú acá puedes llegar y decir, yo voy a sacar un grupo de personas que se llaman Sergios. Y ahí metes a todos los Sergios, les guste o no la política, ahí los metes. Uno puede, o sea, cualquiera puede hacer eso. Pero pues decir, voy a juntar a todos los Sergios o a todos los que tienen nombre masculino, pues sí me entiendes, es una utopía por esas razones. Entonces estoy de acuerdo contigo, sería lindo. De una manera práctica no lo es y no lo debería ser también, porque también entre más grupos se formen, significa más riqueza que tenemos.
Lo que sí es cierto que definitivamente estos espacios, estos movimientos, asociaciones, tienen que seguirse fortaleciendo un poco para ganar representatividad de los latinoamericanos en Canadá, ¿no? Porque veo que hay muchos otras minorías que tienen más espacios en el Parlamento, en el gobierno, en fin, y los latinoamericanos todavía hace falta fortalecer eso, ¿no? Eso sí tienes absolutamente toda la razón. En realidad te voy a decir una cosa, los coreanos llegaron a Canadá en masa del Corea del Sur en 1980 y 90, prácticamente al mismo tiempo que nosotros. Son 10 veces más pequeños que nosotros y aún así llegaron a ser más fuertes que nosotros. Y te voy a dar un ejemplo bien preciso. En un mundial de fútbol de FIFA, no recuerdo el año, Italia y Corea jugaron un partido. Italia perdió 1-0 con Corea y al día siguiente el National Post, uno de los periódicos más importantes, ya lo mencioné, sacó un artículo en primera página diciendo cómo le robaron el partido a Italia. Los coreanos dejaron de vender el periódico durante ellos 10 días porque ellos dominan el 90% de las tiendas pequeñas de acá, convenience stores. Durante 10 días dejaron de venderlo. El día 11 al National Post le tocó sacar en primera página una disculpa. Eso es poder, eso es poder. Ahora, por ejemplo, hay otros grupos étnicos que tienen más poder a nivel político, pero también hay que reconocer que uno vienen de un solo país, por ejemplo, los chinos o los italianos. Dos, llevan 3, 4 veces más número de generaciones que nosotros. Nosotros somos una comunidad relativamente nueva. En masa llegamos apenas hace 30 años, realmente, en masa. Los italianos llegaron acá en 1900, los chinos también, ambos llegaron a construir los ferrocarriles y ambos se especializaron en diferentes segmentos, entonces tienen muchos más años aclimatizándose. Nosotros venimos de diferentes países por diferentes razones socioeconómicas y políticas y más recientemente. Si aún así, ya te digo que me encanta ver que hay bastantes políticos elegidos en diferentes sectores. Tenemos senadores, tenemos ministros a nivel federal, provincial, tenemos directores en agencias y a nivel municipal tenemos número bastante alto un buen número, digamos, de concejales y de diputados a nivel provincial y federal. Estamos mejorando. Y a eso un poco me refería antes a esa unión que deberíamos tener los latinoamericanos en Canadá. Es decir, mira que la unión hace la fuerza y eso es indiscutible, ¿no? Y el caso muy práctico que nos acabas de mencionar de los coreanos ante ese evento. ¿Cómo puedes tú cambiar las cosas generando esa unión? Y eso es lo que deberíamos llegar a hacer independientemente del país que seas, ¿sí? Si eres colombiano, mexicano, peruano, guatemalteco. Hay que generar esa unidad y esa visión latinoamericana. ¿Para qué? Exactamente para generar cambios positivos, porque siempre será en pos de hacer cosas positivas, cambio, desarrollo para la comunidad. Y que muchas veces no se da eso. No, es que como la persona no es, yo soy colombiano y es mexicana, entonces no puedo votar. No, a eso es lo que me refería, que efectivamente necesitamos generar esa unidad latinoamericana, independientemente si eres de otro país. Y eso se están dando esos espacios, esas conversaciones, se están dando programas, yo he sido parte de ellos, de algunos, precisamente porque al final del día no es poner el énfasis en el país de donde venimos, sino en el lenguaje que usamos. Y el español acá, hace 7 años, Canadian Foundation for the Americas, una entidad bastante importante, desafortunadamente ya no existe, de mainstream de la sociedad. Yo fui parte del board en algún momento. Ellos sacaron un estudio donde decía, español es el tercer lenguaje más hablado en Canadá. Más hablado porque el número de personas que nacieron en otros países independientes, pero que quieren aprender español por la razón que sea. Canadá, en este momento en Canadá, es el tercer lenguaje, idioma más hablado del país. 1 inglés, 2 francés, 3 español, porque recuerda que el chino son cantonés y mandarín. Ya, de acuerdo. Perfecto. Mauricio, ¿cómo los latinoamericanos que están llegando, como que ya se pusieron como meta llegar a Canadá, migrar a Canadá,
pueden acudir a ayudarse con estas asociaciones? Porque hay muchos programas del gobierno canadiense para ayudar a migrantes de todo el mundo en general, ¿no es cierto? Sin embargo, hay estas asociaciones que en este caso nos has mencionado, algunas lideras tú. ¿Existen esas formas de poder ayudar a los latinoamericanos? Las asociaciones existen precisamente porque están llenando esos vacíos. Este podcast que tú estás haciendo con Hispanotec, yo tuve la gracia de ser uno de los fundadores, es espectacular. Esto no existía antes. Estas palabras que le dan a uno apoyo y consejos no existían. Por ejemplo, es uno de los beneficios, que escuchen estos podcasts. Tienen una información, una utilidad increíble si la gente les da el tiempo. A las asociaciones Hispanotec, siendo una de las líderes, por ejemplo, tiene un excelente programa de mentoría. Yo he sido uno de los mentores. Lleva a uno a la persona a la oficina, lo presenta con oportunidades, le enseña cómo de pronto involucrarse en la sociedad, cómo mandar mensajes cuando uno va a un evento, cómo identificar eventos, cómo ir a eventos profesionales gratis, por ejemplo. Entonces, naturalmente que juegan un papel fundamental y en la medida en que llenen espacios, van a seguir continuando en demanda. Y es tan fácil como poner en Google Toronto, Asociación Hispanos o Latinos y por ahí van a aparecer varios. Y los programas que ofrecen están ahí. Perfecto. Mauricio, tú en tu vida sí eres emprendedor. Definitivamente eres emprendedor. Emprender siempre será un desafío y es un reto y tienes que estar preparado física y mentalmente, ¿no? Porque tiene sus retos. Y claro, emprender en Latinoamérica no es lo mismo que emprender en Canadá. Hay mucho apoyo del gobierno canadiense exactamente porque entienden el emprendimiento como un polo de desarrollo para generar empleo, para generar desarrollo, en fin. ¿Qué ventajas tiene el gobierno o brinda el gobierno canadiense a los proyectos de emprendimiento? Porque hay proyectos sociales y hay proyectos económicos, en fin. De todo tipo. Encima de eso, hace varios años, algunos años, hice un estudio sobre una investigación sobre cuánto tiempo se demora uno, y lo puedes encontrar en Google, en montar una empresa en Canadá versus cualquier otro país del mundo, en este caso Latinoamérica. Recuerdo, por ejemplo, que en Brasil en ese momento creo que eran como 60 días para sacar un permiso de montar empresa. Acá lo hace uno en el internet en 1 hora. ¿Así? ¿Tanto así? Sí, en 1 hora uno manda la información, no necesita un abogado ni un contador, lo puede uno hacer uno mismo, se registra y listo. O incluso puede empezar a operar como empresario a nivel individual, no tiene que registrarse, simplemente cuando uno hace la declaración de impuestos, indica eso, esto fue del negocio y esto es personal. Es una facilidad increíble para hacer, montar empresa. Ahora, hay unas empresas que requieren mucho más porque pues son mucho más complicadas, pero todo uno lo puede hacer de una manera sencilla y empezar al día siguiente si quiere. Y Canadá es un país que es fabuloso para llegar a trabajar, tiene muchas oportunidades. Sin embargo, yo como emprendedor, mi filosofía de emprendedor siempre será promover el emprendimiento, es decir, que no solo veamos a Canadá como un espacio para llegar a trabajar, que es el objetivo del, no sé, del 80-90% de los migrantes. Sin embargo, yo soy de los que les gusta promover el emprendimiento, es decir, ¿por qué no llegar a emprender, no a trabajar para alguien más? Hay que generar empresa incluso para ayudar al resto de la comunidad. ¿Qué recomendaciones les darías tú a esas personas que no quieran trabajar, que quieran ir a desarrollar emprendimientos en Canadá? Primero que todo, que mantengan ese sueño vivo. Segundo, que lleguen con los ojos abiertos a leer periódicos. ¿Y por qué a leer periódicos? Porque periódicos de acá, y un poquito de allá, pero de acá, porque todo lo que pasa es una oportunidad. Y un empresario lo ve así. Todo lo que pasa en el mundo es una oportunidad. Ahorita tenemos guerra en Ucrania y esto está despertando oportunidades para otros y abriéndolo para otros. Entonces, todo es una oportunidad. Y conectarte. Acá es fácil conectarse con la gente, muy fácil en persona o virtualmente pedir ayuda. Sin ninguna duda que ser empresario también requiere
de pronto a veces uno no sabe por dónde empezar, pero de nuevo, al tener abiertos los ojos y leer los periódicos, la prensa, uno se da cuenta de dónde está la oportunidad y por él la busca. Y tercero, escribirlo en un documento, empezar a escribir todo en un documento, porque ahí está todo. Yo tenía 32 cosas que quería hacer en mi vida, ya las hice todas, pero porque las tenía escritas. Y de repente me di cuenta que esas 32 las podía juntar, las junté, las resumí a 12, eran las mismas, y luego a 10, y luego me di cuenta, en realidad son 3. Y cómo las junté todas, leyendo me di cuenta que esta se puede juntar con esta y así sucesivamente. Y entonces es así, es buscar las oportunidades en todo lado y mirar con quién me conecto y pedir ayuda. Y eso sí, gritar duro. En mi programa de los hispanos de mayor influencia, hay bastantes empresarios con muchísimo éxito. Hay uno, por ejemplo, que vale cerca de $500 millones. Es uruguayo. Y ha montado varias empresas. Y la última empresa que montó, la montó porque se fue a viajar con la esposa y al llegar a un restaurante le dijo a una persona, es que yo tengo dificultad porque acá hace tanto calor que mis empleados tienen que salir a la playa, a tomar la orden. Cuando llegan ya está haciendo demasiado calor y a veces se les olvida, se demora mucho tiempo. Y este empresario empezó a decirle, estaba en vacaciones, disfrutando su plata de otros negocios que había montado y dijo, pues ya voy a montar una empresa así. Y así la montó, una empresa que hacen point of sale y es multimillonario. Su empresa acaba de recibir $200 millones de unos inversionistas. Tiene más de 500 empleados, cerca de 1000 empleados, algo así. Pero es eso, es buscando la oportunidad. Qué interesante, mi querido Mauricio, escucharte, tu experiencia, tus años allá en Canadá. Seguramente podríamos pasarnos horas conversando de muchos temas. Desde ya yo te invito para nuevos conversatorios. Este espacio de Descubriendo Canadá es justamente, yo creo que es un espacio más de los que hay allá en Canadá o debe haber. Para eso, para conectar, para fortalecer a la comunidad, para identificarnos, para recomendarnos, para ayudarnos. Y desde ya yo van a ser un invitado recurrente, mi querido Mauricio, aquí en estos espacios para poder socializar información que pueda ser pertinente y que pueda exactamente desarrollar a la comunidad. Claro que sí, a tus órdenes. Todos tenemos que aprender algo de alguien. Yo creo que la vida es una calle en donde uno va de primero, pero al cruzar la calle empieza de último. Y a medida que uno camina, la gente que está a los lados pidiéndole ayuda a uno, tienen algo mejor que uno tiene. Algo. Mi querido Mauricio, te agradezco. Finalmente, ¿qué les recomendarías a las personas que están por migrar? Tú ya tienes claro, para ti han sido 30 años de generar todo un pensamiento, ¿no? Un pensamiento, una planificación, lograr tener objetivos claros, etcétera, etcétera. Y claro, es fácil mirar hacia atrás. Y el tema es cuando llegas, no tienes esa visión, ¿ya? Pero y por eso están estos espacios, para aprovechar a aquellos que ya están allá, que han logrado efectivamente trazarse un camino, y sobre esos caminos que han trazado otros, te ayuda a ir pisando de alguna manera más seguro. Cada uno tiene su camino que andar, ¿sí? No es el mismo para todos, es único para todo el mundo, sin embargo sí ayuda. ¿Cuáles serían para ti las recomendaciones a esos migrantes latinoamericanos, latinoamericanas que tienen como proyecto migrar a Canadá? Uno, que investiguen; dos, que lo pongan en un documento, no lo pongan en 10, en un documento donde está todo por partes; tres, al llegar aquí a Canadá, lean la prensa de acá, porque uno se da cuenta qué está pasando cuando llega a una reunión. Uno ya puede aludir a lo que leyó y lo ven más informado. Olvídese de leer la prensa del país de uno por un tiempo, porque si uno viene a este país tiene que aprender qué está pasando acá. Luego la retomará. Encima de eso, al leer el periódico local en inglés o en francés, uno está aprendiendo el lenguaje que se usa en el día a día. Es importantísimo eso. Entonces, y encima de eso se va a dar cuenta de oportunidades. Hacer eso. También es importantísimo sacar una lista de las cosas que uno quiere hacer en la vida o en Canadá. Sacarla y empezar a llenarla con ideas y con cosas que ve. Y pedir ayuda. Uno pide ayuda acá y se la dan.
Mi querido Mauricio, si tuvieras que resumir en 3 palabras, es difícil, ¿ah? En 3 palabras a Canadá, ¿cómo lo harías? Busca soluciones. Perfecto. Mauricio, te agradezco una vez más por tu tiempo, te agradezco por toda esa grata hora. Y mira que se pasa el tiempo volando 1 hora, pero y podría seguir encantado yo escuchando tus anécdotas, historias, en fin. Te deseo todo lo mejor. Ya nos estaremos conociendo personalmente y nos estaremos tomando un café, mi querido Mauricio. Muchas gracias. Claro que sí, a ti, Sergio, muchísimas gracias. Suerte a todos. Te mando un abrazo. Gracias.